Después de planchar el mantel, siguiendo el viaje de negocios de su esposo, la esposa notó el contorno tenue de unas letras. Al leerlas, Natalie estaba empacando camisas limpias para Nicholas en la maleta, intentando olvidar la conversación que había tenido con su amiga el día anterior. Natalie, lo siento, pero me preocupo demasiado por ti como para dejarte ser una esposa eterna con cuernos, le había dicho María. Hasta ese momento, su amiga nunca había hablado abiertamente del comportamiento de Nicholas, aunque siempre fruncía los labios y apartaba la mirada cada vez que Natalie hablaba sobre lo mucho que trabajaba su esposo. Apenas llega y el jefe ya lo hace volver al ruedo otra vez, decía Natalie. Pero ayer, María finalmente rompió el silencio. María, ¿viste a mi esposo con una amante?, preguntó Natalie directamente. Si empezaba con la letra A, también tenía que escuchar la letra B. Con amantes, Natalie. Son muchas, ¿no lo ves? No va a ninguna parte. Disfruta de la vida en uno de los hoteles o en el apartamento de alguien. Toda la ciudad lo sabe. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no sabes?, soltó María. Era cierto. Natalie ya había oído antes a varias personas decir que habían visto a su esposo con una pelirroja menuda, una rubia alta o una morena con una figura deslumbrante. Trabajaba en una biblioteca, un lugar que, en teoría, debía ser de paz y tranquilidad, rodeado de libros, un trabajo de ensueño. Natalie siempre había querido trabajar con libros y lectores. Un libro es un portal a otra dimensión, y el autor, un guía que te lleva a lugares a los que nunca podrías llegar por tu cuenta, pensaba. Por supuesto, no todos los libros ofrecían viajes emocionantes o útiles, pero como bibliotecaria, podía señalar cuáles valían la pena y cuáles no. Siempre estaba feliz de recomendar los mejores libros sobre cualquier tema, si alguien se lo pedía. Amaba su trabajo y lo consideraba importante y gratificante. Incluso disfrutaba organizar veladas literarias para ancianos o niños, aunque otros se negaran a asumir esa carga extra porque no era remunerada. Sin embargo, a Natalie no le importaba donar su tiempo, especialmente porque aún no había logrado tener hijos y casi nunca estaba en casa. Pero 2 años atrás, cuando se casó con Nicholas, la pacífica biblioteca se volvió sofocante con chismes y rumores. Todos estaban ansiosos por contarle algo sobre su esposo. Aprendió a prever cuando alguien se le acercaba con ese tema desagradable. Los entrometidos tenían una expresión particular, como si quisieran arrancarle un pedazo del alma pero se sintieran un poco incómodos al hacerlo. En su mente, los llamaba ladrones de almas. Sí, Nicholas era un hombre sociable. ¿Y qué si lo veían con varias personas? Tal vez eran clientes o simples conocidos. ¿Por qué pensar lo peor de él de inmediato? Y aunque alguna vez hubiera tenido una aventura, ¿qué más daba? Había esperado lo suficiente para casarse, permaneciendo soltera hasta la avanzada edad de 26 años. Ningún hombre es perfecto y cualquiera puede desviarse de vez en cuando. Entonces, ¿cuál era su alternativa? ¿Vivir sola con 20 gatos? De ninguna manera. Natalie era hogareña. Amaba regresar de su tranquila biblioteca a su casa acogedora, barrer el suelo ya limpio, pulir los platos impecables hasta que brillaran y luego preparar la cena, complacida de servirle a Nicholas una comida caliente. Lo único que faltaba en esa imagen perfecta era un niño o una niña, o mejor aún, ambos. No importaba cuántas veces la gente hablara mal de su esposo, Natalie no les creía. Y así continuó todo hasta ayer. Por alguna razón, ella había elegido creerle a María. No quería permitir que estos terribles rumores entraran en su mente, pero se filtraron en ella como serpientes venenosas, deslizándose a través de agujeros invisibles. No había manera de detenerlos. Cualquiera podía mentir, pero no María. Su amiga siempre actuaba con buena intención. Se conocían desde la escuela, en una época en la que Natalie necesitaba desesperadamente protección. Todo sucedió así. En su clase había un niño rico llamado Louis, siempre presumido y orgulloso de su ropa cara, su teléfono moderno y su chofer personal.
A Louis no le importaban mucho los compañeros de clase media, y mucho menos Natalie, quien había sido criada por sus abuelos y ni siquiera pertenecía a ese grupo. Chica pobre, esa blusa se te ha pegado al cuerpo, se burló Louis. La has estado usando durante un año. Miró los hilos gastados de la tela y añadió. ¿Tu abuela la lava por la noche para que puedas usarla otra vez durante el día? Intentando lucir pobre pero limpia, ¿eh? ¡Qué gracioso! Louis sacó un trapo que alguna vez pudo haber sido una blusa, con las mangas cortadas y usado como paño de limpieza. Mira, te servirá bien. Lávalo y así tendrás algo de variedad, dijo con sarcasmo. Más tarde, Natalie descubrió que Louis había robado ese trapo del conserje, quien lo usaba para limpiar el suelo después de clase. Todo el mundo sabía que la esposa del conserje lo había dejado por sus problemas con la bebida, y seguramente él usaba la ropa vieja de ella como trapos en una especie de venganza. No te atrevas a hablarme así, protestó Natalie. Intentó mantenerse firme, aunque por dentro estaba profundamente herida. Aún así, las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Tienes razón, no tiene sentido hablar con gente pobre como tú, contestó Louis con desprecio. No eres nada, solo un montón de don nadie inútiles. Se acercó a ella con una sonrisa maliciosa. Probemos este nuevo atuendo, dijo mientras se ponía unos guantes de goma. Louis avanzó hacia ella con el trapo en la mano, amenazando con arrojárselo encima. Natalie quiso hacer algo, pero sus piernas se sentían como gelatina y no podía moverse. Se rindió, resignada a su cruel destino. Sí, mis padres murieron y mis abuelos son demasiado viejos para protegerme, pensó. Así que gente como Louis me atormentará por el resto de mi vida. Ojalá hubiera muerto en ese accidente con mi mamá y mi papá. Cerró los ojos con fuerza, sin intención de resistir. Lo último que vio fue la sonrisa arrogante de Louis. Esperó lo que pareció una eternidad, pero no pasó nada. En su lugar, escuchó un ruido extraño. De repente, Louis gritó, y los compañeros de clase se rieron, pero no se estaban burlando de Natalie. Abrió los ojos y vio a María, la nueva chica que se había unido a la clase hacía unas semanas, de pie junto a Louis, con los ojos brillando de ira. Si vuelves a hacer eso, te echaré un cubo de agua sucia del conserje encima, advirtió María, levantando su puño frente a la nariz de Louis. Le diré a mi papá, farfulló Louis mientras se limpiaba la cara, sin darse cuenta de que el trapo seguía sobre su cabeza, colocado allí por María. Todos esperaban con ansiedad que María se metiera en problemas, pero el padre de Louis simplemente le dijo que siguiera haciéndolo, que le vendría bien a su hijo. Poco después, Louis fue transferido a otra escuela. Ya mayor, contrató a unos chicos para que insultaran a María y Natalie y les arrojaran piedras. Sin embargo, ese plan no funcionó porque el padre de María era el alguacil local, y los chicos aprendieron rápidamente que hacer cosas asquerosas por dinero les saldría caro al final. Así fue como comenzó su amistad, y de alguna manera, María se convirtió en el ángel guardián de Natalie. Le daba cosas y mentía diciendo que no le quedaban bien o que no le gustaban. María a menudo la invitaba a almorzar o cenar y compartía sus regalos. A cambio, Natalie cuidaba de sus hijas gemelas, a quienes María había tenido a los 19 años sin un esposo. Ella nunca hablaba del padre de Vanessa y Lucy. Sin embargo, los padres de María la apoyaban en todo y no estaban para nada preocupados de que no tuviera prisa en casarse. Natalie siempre confiaba incondicionalmente en su amiga. María nunca diría nada malo sobre su esposo solo por decirlo o por celos. No, nunca. Si María decidía hablar, debía estar absolutamente segura de que su marido le era infiel. O tal vez estaba celosa. Después de todo, ella había tenido a sus hijas sin un padre y tuvo un matrimonio breve. No, claro que no lo diría solo para hacer daño. Tal vez simplemente veía a todos los hombres como traidores. ¿Podría ser eso? Natalie intentó convencerse, pero no lo creía del todo. Nicholas, ¿sabes?
Hace tiempo que quiero preguntarte algo, dijo, dudando sobre cómo formular la pregunta. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó su marido. ¿No has pensado en dejarme porque no puedo quedarme embarazada? ¿Tal vez estás buscando un plan de respaldo? Natalie se sorprendió por su propia audacia. Vaya. Había preguntado directamente lo que tanto tiempo le había estado molestando. Nunca se le ocurrió que algunas personas no necesitan una razón para engañar, que para algunos es un comportamiento normal y la mentira constante forma parte del trato. Así que hacer ese tipo de preguntas no tenía sentido. ¿Qué te estás imaginando otra vez? Yo estoy feliz con todo. Cariño, estoy feliz contigo. Sonaba demasiado teatral, demasiado grandioso, lo que golpeó una fibra sensible en el corazón de la mujer enamorada. Además, se dio cuenta de que él no había respondido a la pregunta sobre si la estaba engañando. Sin embargo, Natalie no se atrevió a hacer otra pregunta ni a comenzar una discusión. Por alguna razón, sentía como si alguien quisiera tirarle otra vez ese trapo sucio, y no podía defenderse. Como siempre, Nicholas se despidió con la mano, la besó en la mejilla y cerró la puerta alegremente. Por suerte, Natalie tenía el día libre. Ahora se quedó sola con sus pensamientos. Antes habría llamado a María, pero ahora estaba molesta con ella por la conversación del día anterior. Por su culpa, la confianza en Nicholas estaba sacudida. No tenía mucho que hacer, no le apetecía leer y no había nadie para quien cocinar. Su mirada se posó en el mantel, que parecía un poco arrugado. Agarró la plancha como si fuera un salvavidas. Era de esas mujeres que no podían estar sin hacer nada, especialmente cuando la ansiedad la consumía. Se aferró a la plancha como si pudiera salvarla, rogando en silencio a su ángel guardián que le enviara una señal. ¿Debería creer realmente los rumores sobre Nicholas? En ese momento, aparecieron letras en el mantel, asterisco rosa, te estaré esperando. Estoy deseando verte. Nicholas, asterisco. La nota incluía la ciudad a la que él había ido por su viaje de negocios, las fechas en que estaría allí y una dirección. Natalie quedó atónita, sus palmas se pusieron sudorosas, y ni siquiera se dio cuenta cuando dejó caer la plancha, que quemó un agujero en el mantel. En otra parte del mantel, el mensaje permanecía visible, burlándose de ella. ¿Qué es esto? ¿Me estoy volviendo loca? Necesito ver a un psiquiatra, murmuró. Sus labios temblaban y las lágrimas corrían por su rostro. Durante un rato, Natalie esperó a que la visión desapareciera. Natalie incluso había tomado un sedante, pero las letras no desaparecieron y continuaban acusando a su esposo. Finalmente, decidió llamar a María. Sí, chica, eso pasa a veces, dijo María. Calientas el papel y las letras aparecen. Eso es lo que la gente hacía cuando quería ocultar mensajes. Aunque nunca he oído que eso ocurra en tela, pero con todas las nuevas tecnologías hoy en día, no me sorprendería. ¿Por qué Nicolás le escribiría a esa Rosa de una manera tan complicada? ¿Y por qué dejaría el mensaje en nuestro mantel?, se preguntó Natalie. No lo sé, pero creo que deberías ir a averiguarlo con esa tal Rosa, respondió María. Natalie podía escuchar en el fondo a las hijas de su amiga pidiendo continuar un juego, y no quería distraerla más. A diferencia de Natalie, su amiga tenía hijos, y si se confirmaba la infidelidad de Nicolás, ella no tendría ni siquiera una familia, solo una ficción. De inmediato, Natalie se dirigió a la dirección sin intentar ahorrar en el taxi, aunque normalmente debía contar cada centavo. Su sueldo en la biblioteca, por supuesto, era modesto, y su esposo era tacaño, a veces ni siquiera le daba dinero durante todo un mes y decía: cariño, estoy trabajando para nosotros. Necesitamos un lugar más grande, ¿verdad? Bueno, entonces tendrás que arreglártelas. Las mujeres son unas magas, pueden hacer una comida de restaurante con nada. Antes, ese comentario le parecía halagador, pero ahora, al recordarlo, pensó que tal vez su esposo se esforzaba para alguien más y solo la estaba utilizando.
Claro, si no planeas quedarte con una mujer por mucho tiempo, puedes ahorrar todo lo que quieras con ella, pensó. Afortunadamente, ese supuesto viaje de negocios no estaba lejos y el taxi la dejó en solo 1 hora y media. Simplemente tocó el timbre del apartamento y una rubia alta abrió la puerta. ¿Quién es, cariño? ¿Ya llegó la pizza?, preguntó una voz dolorosamente familiar. No, traje los papeles de divorcio, respondió Natalie con firmeza. Quiso salir corriendo, fingir que no había pasado nada, pero encontró el coraje para entrar y vio a su esposo en bata, claramente recién salido de la ducha. En la mesa de centro del salón había 2 copas y algo de fruta, la botella aún no estaba abierta. Evidentemente, Nicolás quería un refrigerio antes del encuentro romántico, así que había pedido a su amante que ordenara pizza. Por el aspecto del lugar, Rosa no parecía tener problemas de dinero. ¿Y tú quién eres?, preguntó la rubia sorprendida. Oh, solo la esposa, respondió Natalie, mirando al asustado Nicolás, que no podía pronunciar palabra. Sintió lástima por él. Por favor, no hagas una escena, suplicó Rosa, más asustada que Nicolás. Puedes llevarte a tu esposo, no lo necesito tanto. Solo no le digas a mi marido que viste esto. ¿Qué, me vas a dejar así nada más?, protestó Nicolás. Rosa, cariño, dijiste que era tu mejor amante. El mejor de hoy, respondió Rosa encogiéndose de hombros. Por favor, vete, no quiero hacerle más daño a tu esposa. Oh, no te preocupes, no hay prisa. Nicolás, no vuelvas a casa, nos divorciamos, dijo Natalie. Le dio una bofetada a su esposo. Ah, sí. ¿Me vas a decir que no sabías de mis aventuras? Todos hablan de eso. Sí, soy bastante solicitado, y solo lo negaba por lástima hacia ti. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas a ir? Ni siquiera tienes un lugar propio. Eres una don nadie, no te quiere nadie. Nicholas no sentía vergüenza, creía que tenía razón. Era cierto que los abuelos de Natalie habían vivido en viviendas públicas y cuando fallecieron, Natalie no tenía derecho a un nuevo apartamento. Había vivido con María hasta que se casó, pero nunca pensó que vivir con su esposo significaría tener que soportar sus infidelidades y atender sus caprichos. Él no había mencionado eso en el trato. Nicholas, ¿cómo puedes no sentir vergüenza?, dijo ella. ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, me das asco. Incluso Rosa sintió pena por Natalie. No se había dado cuenta de lo vil que era su amante, ella había pensado en él como simplemente amoroso, pero resultó ser un miserable sin escrúpulos. Solo dices eso porque tienes miedo de que ella le cuente todo a Luis, gritó Nicholas. No podía creer que nadie lo quisiera. Su rica amante lo había dejado debido a su comportamiento hacia su esposa, y ahora Natalie, su esposa legítima, también lo rechazaba. Nicholas había estado seguro de que la tenía bajo control, ya que ella vivía en su casa y no podía darle un hijo. Ah, entonces es por Louis, dijo él. Bueno, entonces definitivamente se lo contaré. De repente, Natalie recordó a su despreciable compañero de clase. Sentiría un gran placer en vengarse tanto de su esposo como de su amante y en darle malas noticias al hombre que la había humillado en la infancia. Y en cuanto a Rosa, que fingía ser comprensiva, primero robaba a los esposos de otras mujeres y luego actuaba como si lo lamentara. Como si Natalie fuera a creer eso. Dejaría que Louis, un influyente hombre de negocios, causara tantos problemas a su esposa como fuera posible, él era bueno en eso. Mientras tanto, Natalie se quedaría con una amiga o alquilaría una habitación, encontraría una solución, pero no toleraría a Nicholas por más tiempo. Quizás por eso un hijo no había querido llegar a su familia. Tal vez el bebé simplemente se negaba a crecer con un padre mentiroso. Eso podía ser posible. Natalie había leído en alguna parte que algunos niños eligen a sus padres de antemano. Todavía no estaba claro cómo el mantel, que estaba destinado a la amante, había terminado en su casa, pero eso ya no importaba.
Lo importante era que su esposo le estaba siendo infiel y había ideado una forma tan complicada de organizar sus encuentros porque Rosa temía a su esposo, quien era poderoso y rico. Natalie volvió a llamar a María y le pidió prestado algo de dinero. ¿Te está echando tu hombre?, preguntó su amiga, sin mostrar sorpresa. Sí, está furioso porque lo atrapé y ahora voy a decirle la verdad al esposo de Rosa. ¿Adivina quién es? Ese mismo Luis que hizo sus amigos. Después de hablar con él, no tendré razón para volver a casa. Por eso quiero alquilar una habitación mientras mi esposo intenta recuperar a su amante. Por cierto, ella no quiere verlo. Natalie soltó toda la información. Vaya, qué drama, exclamó su amiga. ¿Sabes qué? Te prestaré el dinero, pero si quieres, puedes quedarte conmigo. ¿Estás haciendo la maleta?, preguntó María. Aún no. Ahora mismo la furia me lleva hacia Luis. No puedo negarme ese placer, declaró Natalie con audacia y fiereza. Su amiga dijo que no la reconocía. Natalie misma apenas estaba conociendo esta nueva versión de sí misma y le gustaba mucho más que la anterior. Natalie se dirigió directamente a la oficina de Luis y le dijo al guardia de seguridad en la entrada que su esposo le había pedido que entregara documentos importantes al jefe. Tenía la tarjeta de identificación de su esposo, que él había olvidado, así que la dejaron pasar, aunque con cierta duda. Ah, Natalie. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Tu esposo ha trabajado para mí durante tanto tiempo, y sin embargo, tú nunca vienes de visita. ¿Recuerdas nuestras bromas de la infancia? Parece que fue ayer. El hombre rubio y delgado todavía se parece al de antes, no ha cambiado mucho, solo que ahora intenta parecer respetable. Sabes, realmente no me parece que fuera divertido, dijo. Eras una persona muy desagradable. Pero estoy aquí por una razón diferente, Natalie. ¿Y cuál podría ser?, preguntó ella. Debería aumentar el salario de tu esposo porque has guardado rencor contra mí durante tantos años, dijo el hombre pelirrojo, levantando una ceja con aire de superioridad. No. Grabé una escena en mi teléfono que demuestra que tu esposa te está engañando con mi marido, respondió ella, mostrándole la evidencia. Mientras Rosa y Nicholas le gritaban, no se dieron cuenta de que Natalie estaba grabando todo. Ah, con que por eso tu esposo me envió un mensaje diciendo que renunciaba. Parece que se ha escondido. Luis mantuvo sorprendentemente la calma. ¿No te importa que Rosa te esté engañando?, preguntó Natalie con sorpresa. ¿Por qué ser tan duro? Claro que me importa. Rosa significa algo para mí, pero no pienso vengarme de ella. Es una pena que haya caído tan bajo al escoger estar con ese tipo tan extraño. Es un pobre, igual que tú, querida. Luis sonrió con esa expresión desagradable de su infancia, mostrando sus dientes pequeños y afilados, como si nunca hubieran cambiado. A Natalie se le llenaron los ojos de lágrimas. No había logrado destruirlo, pero Nicholas sí había logrado romperle el corazón. Cuando Luis le ofreció café, Natalie simplemente huyó. Louis la miró irse, confundido, sin entender cuál era el problema. ¿Qué más daba que su esposa se acostara con otro hombre? ¿Cuál era el escándalo? Mientras ella salía de la oficina, Louis apretó una delicada taza de porcelana entre sus manos frágiles, casi femeninas. La taza, muy costosa y exquisita, se hizo añicos. Observó la herida en su mano con sorpresa, sacó unas toallitas antisépticas y limpió cuidadosamente las heridas, murmurando para sí. La jaula dorada es muy fuerte, Rosa. No saldrás de ella con vida. Su rostro se contorsionó de furia, poniéndose rojo. Si Natalie lo hubiera visto en ese momento, se habría dado cuenta de que sí le importaba, solo que había decidido servir su venganza en plato frío. El esposo de Natalie estuvo huyendo durante unas 3 semanas hasta que se dio cuenta de que nadie buscaba vengarse. Entonces decidió regresar a casa. Nicholas esperaba que Natalie ya se hubiera calmado y entrado en razón, pero se sorprendió mucho al ver que no había una comida caliente esperándolo.
El apartamento no estaba limpio y su esposa ya no era cariñosa ni amable. En cambio, Natalie parecía haberse vuelto loca sin razón alguna. Presentó una demanda de divorcio y se mudó con una amiga. Él intentó razonar con ella, probando de todo, desde todo el mundo vive así hasta no lo haré de nuevo, incluso amenazándola con la idea de una vejez solitaria. Pero nada funcionó. Siempre obediente, Natalie lo echaba más lejos cada vez que él intentaba regresar. Un día que estaba limpiando la casa en su día libre, sonó el timbre de la puerta. Natalie estaba a punto de decirle a Nicholas que se fuera, pero luego pensó, ¿y si son los padres de María? Tendría que explicarles que ella y las niñas habían ido al parque de diversiones. Miró por la mirilla y vio a Rosa. Sorprendida, abrió la puerta sin pensarlo. Rosa estaba llorando. Natalie le ofreció pañuelos y un vaso de agua. Para ese momento, ya no estaba enojada con ella. Ella incluso se sintió agradecida de que Rosa le hubiera abierto los ojos a tiempo. ¿Por qué has venido?, preguntó Natalie con calma. Para disculparme. Te debo una disculpa, dijo Rosa, aparentemente avergonzada. De lo contrario, ¿por qué lo diría ahora, cuando Natalie ya le había contado todo a su horrible esposo? Está bien, te perdono, respondió Natalie. Eso es todo, añadió fríamente. María y sus hijas debían regresar en unas horas y Natalie aún tenía que terminar de limpiar y preparar el almuerzo. Su amiga no le cobraba alquiler, ni siquiera los servicios, así que Natalie intentaba pagarle encargándose de las tareas del hogar. Verás, soy muy infeliz en mi matrimonio. Louis es un tirano. No se parece en nada al hombre amable que finge ser, confesó Rosa entre sollozos. Natalie no entendía por qué le estaba contando todo eso, pero de todas formas respondió. Nunca pensé que fuera un buen hombre. Después de todo, fue mi compañero de clase, y sé muy bien que a tu esposo le gusta atormentar a las personas. Pero, ¿por qué no te divorcias de él? Yo pedí el divorcio y, ¿sabes? Me siento muy satisfecha. Oh, si fuera tan sencillo, no dudaría ni un segundo, suspiró Rosa mientras acomodaba su lujosa bufanda de cachemira, como buscando respuestas en sus pliegues. Después de una pausa, confesó. Louis impide el divorcio deliberadamente. ¿Sabes? Elegí a tu esposo a propósito. No te ofendas, pero Nicholas es un verdadero mujeriego. Esperaba que eso ofendiera lo suficiente a Louis como para concederme el divorcio, pero no funcionó. Así que por eso elegiste a mi esposo, porque era el más accesible, preguntó Natalie con tristeza. Por supuesto, ya se había despedido de Nicholas, pero aún le dolía darse cuenta de que él era un completo conquistador sin sentido de la lealtad. Rosa asintió en silencio y continuó lamentándose de que estaba condenada a vivir en una jaula dorada por el resto de su vida. Perdóname, pero ya que has venido aquí, dime, ¿por qué ese mantel con la nota terminó en mi apartamento?, preguntó Natalie, sorprendida de sí misma. Nunca había logrado resolver ese enigma y no quería preguntarle a Nicholas. Simplemente confundió los manteles. Compró varios iguales y olvidó uno en la oficina para mí. Lo tomé sin que él se diera cuenta y no había nada en él, explicó Rosa, y luego agregó. Tuve que arriesgarme y dejarle una nota, aunque nunca había hecho eso antes. Natalie recordó que su esposo, de hecho, le había dado un mantel un par de días antes del incidente. Vaya, qué práctico. Compró uno para la nota de su amante y otro solo para su esposa. ¿Por qué hacer más viajes a la tienda? La vida puede ser tan banal, no había ningún misterio especial, solo Nicholas siendo descarado y perezoso. Entonces, ¿me ayudarás?, preguntó la elegante rubia, ahora con aspecto de estar asustada y desamparada. De repente, Natalie se dio cuenta de que, en realidad, sentía lástima por ella. Vivir con Louis era peor que perder el tiempo con Nicholas, sin duda alguna. Esa mujer no había tenido la intención de hacerle daño personalmente, simplemente había elegido a un jugador experimentado, pensando que su esposa ya lo sabía todo y no le importaba.
Eso era lo que el mismo amante le había dicho a Rosa, que su esposa había aceptado su alta libido y prefería compartir un pastel delicioso antes que vivir con migajas rancias. Nicholas se iba con otras mujeres solo para inspirarse y rendir mejor con su esposa en la cama, incluso se lo había admitido a ella. Recientemente, Natalie le sugirió que consultara a un médico para algún tipo de tratamiento. Hasta ahí llegaba la virilidad de su marido. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez con mi esposo. Odiaba tanto a Natalie, pero ahora me doy cuenta de que si no hubiera sido ella, habría sido otra persona. Además, no soporto a su esposo. ¿Qué tal si lo desafiamos? Te ayudaré, dijo Natalie, sorprendiéndose una vez más. Su intuición le decía que era lo correcto. Rosa estaba aterrorizada, temblando y sola, sabía que no sería capaz de enfrentar a Louis. Natalie lo comprendía perfectamente. María la había ayudado en momentos difíciles también. Sin su amiga, se habría quedado estancada y nunca se habría atrevido a vigilar a Nicholas. Así que, ¿por qué no hacer una buena acción por Rosa? Pero si pido el divorcio como tú lo hiciste, él me echará y encontrará alguna forma horrible de vengarse de mí, dijo Rosa, retorciendo su costosa bufanda entre los dedos. Sus uñas perfectamente cuidadas se veían pálidas por el estrés. Entonces necesitas mudarte, respondió Natalie. También estoy molestando a mi amiga. No se queja, pero he ocupado la sala de estar y ahora su familia tiene menos espacio. Alquilemos un apartamento juntas y trabajemos en tu divorcio y en el mío también. Aún no lo he finalizado, sugirió Natalie. Tengo algunos ahorros, respondió Rosa. Creo que ni siquiera volveré por mis cosas, por si él bloquea mis tarjetas. Retiraré efectivo ahora mismo y comenzaremos a buscar un lugar. De repente, Rosa sintió que tenía la fuerza para intentar liberarse. Acordaron que Rosa retiraría el dinero y regresaría para buscar un apartamento en línea, haciendo llamadas solo desde el teléfono de Natalie para evitar que Louis las espiara. Ese mismo día encontraron un lugar. Cuando María y sus hijas regresaron, se sorprendieron bastante con ese desarrollo tan extraño. Imagínate mudarte con la amante de tu esposo para luchar juntas, comentó María, aunque no trató de disuadir a Natalie. Cualquier cosa que ayudara a sus amigas a dejar de lamentarse por Nicholas y por sus matrimonios fallidos le parecía bien. Mientras tanto, Nicholas, cansado de estar desempleado, fue a rogarle a Louis que lo ayudara. Perdóname, Louis. Tu esposa me sedujo, no fue culpa mía. Solo cedí, dijo Nicholas. Nicholas no sabía que había elegido el momento perfecto. Louis acababa de enterarse de que su esposa se había mudado sin avisarle y estaba encantado de tener un aliado. Estas cosas pasan, Nicholas. Lo importante no es solo reconocer tus errores, sino recompensar a quienes te perdonan, dijo Louis con una sonrisa maliciosa, ofreciéndole a Nicholas un mejor puesto, pero advirtiéndole que vendría con ciertas responsabilidades. Bueno, siempre y cuando todo sea legal, murmuró Nicholas, sintiéndose incómodo por la cálida bienvenida. Lo descubrirás a su debido tiempo, respondió Louis de manera enigmática. Nicholas decidió no aclarar qué tipo de responsabilidades estaba aceptando. Después de todo, un salario 3 veces mayor y un buen puesto no se encuentran todos los días. ¿Quién habría pensado que tendría tanta suerte? Si esas mujeres lo rechazaron con dinero, nunca estaría solo, pensó Nicholas. En ese preciso momento, mientras Nicholas disfrutaba de su ascenso, su esposa y su nueva amiga en la desgracia acudían a los abogados a los que todos llamaban los gemelos. Fred y Alex nacieron el mismo día, pero no se parecían en nada. Fred era un moreno de baja estatura con ojos marrones, autoritario y reservado, que escogía cuidadosamente cada palabra. Alex, en cambio, era un rubio alto y delgado con ojos azules, muy emocional e incluso temperamental. Era difícil creer que fueran hermanos, y mucho menos que hubieran nacido el mismo día. Natalie sugirió elegir este bufete porque, según le contó María, Fred y Alex trabajaban con honorarios bajos e incluso gratis en ocasiones,
ya que necesitaban construir su reputación. Ni Rosa, ni mucho menos Natalie, tenían muchos ahorros, por lo que esperaban que los abogados no les cobraran demasiado. Además, los hermanos mismos soñaban con ganar un caso de alto perfil y una victoria en un procedimiento de divorcio contra nada menos que Louis podría interesarles mucho más que las ganancias. La verdad sea dicha, eran los únicos abogados talentosos en la ciudad que no cobraban honorarios desorbitados. Así que Natalie y Rosa tenían la esperanza de que aceptaran ayudar. Sí, tomaremos el caso, especialmente porque ya nos han advertido que no lo hagamos, dijo el apasionado Alex, explicando que, después de la llamada de Rosa el día anterior, un hombre apareció de inmediato. Les mostró una foto de Nicholas y les ofreció dinero para que abandonaran el caso. «Wow, mi ex tomando órdenes de tu casi ex», comentó Natalia a Rosa, y luego se volvió hacia los hermanos. «¿Por qué decidieron seguir adelante con nosotros?» «Porque ya han lanzado el guante», respondió Fred con confianza. Por alguna razón, Natalie creyó de inmediato que realmente podían ayudar. Alex y Fred dijeron que no aceptarían dinero por adelantado, pero si ganaban el caso, Rosa les pagaría el 10%. Es tranquilizador que hablen de porcentajes, pero yo solo quiero divorciarme. Incluso estoy dispuesta a renunciar a todo, dijo Rosa. Déjanos eso a nosotros. Conocemos mejor los derechos de los clientes, respondió Alex. Y aún así, si mi esposo recurre a sus métodos habituales, entenderé si deciden abandonar el caso, advirtió Rosa. Sus palabras resultaron proféticas. Tan pronto como los hermanos salieron del edificio, el piso donde estaba su oficina se incendió. Aunque el local estaba asegurado y todas las copias de los documentos importantes estaban guardadas en otro lugar, quedó claro que estaban arriesgando sus vidas. Bueno, ahora más que nunca debemos seguir adelante, dijo Fred. Fred, siendo el hermano mayor por 5 minutos, siempre tomaba las decisiones importantes, aunque era el más callado. Estoy de acuerdo, respondió Alex esta vez. No tenía ganas de hablar mucho ni de mostrar emociones. Solo discutía con su hermano cuando las cosas iban relativamente bien. En situaciones críticas, siempre se unían y se convertían en uno solo. Cuando informaron a Rosa y Natalie que continuarían trabajando, ambas mujeres respiraron aliviadas. Ellas también lo estaban pasando mal. Esa mañana, Rosa le mostró a Natalie una prueba de embarazo con 2 líneas. No sé quién es el padre, si tu esposo o el mío. Tengo miedo de que, si Louis se entera, se lleve al bebé y arruiné su vida, tal como intentó hacer conmigo. Pero este niño ni siquiera podrá defenderse. Bueno, esperemos que el bebé sea de Nicholas, dijo Natalie, y solo entonces se dio cuenta de la ironía de sus palabras. Natalie no podía abandonar a Rosa ahora, aunque le doliera saber que su amante podría estar teniendo un hijo con Rosa. Pasaron 4 meses sin mucho progreso en el caso de divorcio. Durante ese tiempo, Rosa comenzó un romance con Alex. Él sabía que ella estaba embarazada, pero no le importaba. El abogado estaba decidido a ganar, pero debían mantener su relación en secreto porque involucrarse románticamente con un cliente era inaceptable. Rosa se lamentaba diciendo que ese debía ser su destino, vivir siempre con miedo y en secreto. Alex, ¿puedes imaginar lo maravilloso que sería tener 2 bebés más contigo? Sueño con tener gemelos algún día. Rosa había cambiado inesperadamente. Ahora soñaba con convertirse en madre de muchos hijos, aunque una vez pensó que la vida más feliz para una mujer era sin hijos. Cuando quedó embarazada por primera vez, se imaginó que se las arreglaría bien con un hijo y hasta estaría contenta con eso. Pero ahora, habiéndose enamorado profundamente de Alex, de repente quería convertirse en madre de muchos. Estoy totalmente de acuerdo. Pongámosles Fred y Alex, propuso él, sorprendiéndose a sí mismo. Fred le había dicho durante mucho tiempo que era hora de tomarse las cosas en serio, pero antes de conocer a Rosa, Alex no había podido tomarse las relaciones con mujeres en serio. Rosa irrumpió en su vida como un torbellino,
y supo de inmediato que quería estar con ella para siempre. Era una sensación nueva y extraña, nunca antes había amado a nadie, pero ahora estaba listo para superar cualquier desafío, incluso criar hijos. Nadie reconocería al soltero egoísta y autosuficiente que solía ser. Hace un año, si alguien le hubiera preguntado a Alex qué soñaba, habría dicho dinero, fama y muchas mujeres hermosas a su alrededor, tal vez incluso un auto deportivo genial y vacaciones regulares junto al mar. Y claro, un labrador, pero aún no era lo suficientemente rico como para contratar a alguien que paseara al perro ni para comprar una casa con un gran jardín. Pero una vez que fuera rico, definitivamente tendría un amigo de 4 patas. Cuando era niño, tenía un perro así, y eran inseparables. Al perro labrador también le encantaba, pero como Alex jugaba con él con más frecuencia y con más entusiasmo, se consideraba el dueño principal del perro. Alex compartió todo esto y más sobre sí mismo con Rosa, y a cambio, ella le contó sus recuerdos de infancia. Rosa creció con una madre soltera, quien la tuvo con un hombre casado. Él había pedido al niño, pero cuando Rosa nació, se mostró descontento porque la niña se parecía a su madre y no a él. Dijo que no iba a invertir en cualquier genética y desapareció en el atardecer. Desde entonces, la madre de Rosa siempre la culpó por arruinar su vida. Si no fuera por su nacimiento, no habría tenido que trabajar tan duro ni soportar tanto. Pero no pediste nacer, dijo Alex, sorprendido. Por supuesto que no. Pero ¿era eso algo que pudiera explicarle?, suspiró Rosa. Y compartió que cuando se convirtió en adolescente, empezó a transformarse de un patito feo en una princesa. Su madre intentó empujarla a una agencia de modelos o convertirla en actriz para que pudiera casarse bien y mantenerla. Pero las cosas siempre se desmoronaban, y no logró construir una carrera ni en el modelaje ni en la actuación, a pesar de que aparentemente tenía todas las cualidades necesarias. En una audición, llamó la atención de Luis, quien solía buscar amantes en tales eventos, y se sorprendió mucho al recibir un rechazo rotundo de la joven. Decidió no rendirse. Estaba obsesionado conmigo, dijo Rosa. A veces pienso que quizás hubiera sido mejor convertirme en su amante en aquel entonces, me habría usado y luego me habría dejado. Pero en aquel momento soñaba tontamente con el amor verdadero, dijo Rosa. ¿Y cómo terminaste con él?, preguntó Alex. Se confabularon, mi madre y él. Ella me dijo que estaba terminalmente enferma y necesitaba dinero para el tratamiento, pero en realidad Luis le había comprado un apartamento y había puesto una cantidad considerable en su cuenta para que nunca tuviera que trabajar de nuevo. Así que ella me tendió una trampa, me pidió que me casara con él, alegando que estaba sufriendo mucho y que no tenía dinero para el tratamiento, suspiró Rosa. Entonces, básicamente, tu madre te vendió. Es así como fue, dijo Alex, asombrado. Él había tenido buenos padres, que aunque no vivían en lujos, amaban a sus hijos. Lo más trágico que había experimentado hasta ese momento había sido la muerte de su labrador de vejez. Se sorprendió al darse cuenta de que Rosa, quien parecía tan mimada y acomodada, era en el fondo una niña asustada y desgraciada, no amada por nadie. Decidió que se casaría con ella y la protegería por el resto de su vida. Sí, solo lo descubrí en su funeral. Irónicamente, mi madre sí estaba gravemente enferma, pero no lo sabía porque no sentía dolor. Solo la autopsia reveló la causa. Ella acababa de terminar de renovar su lujoso nuevo apartamento, y luego sucedió esto, dijo Rosa. Y cuando me convertí en la heredera, Luis simplemente se quedó tanto con el apartamento de mi madre como con el dinero. Ni siquiera tuve la oportunidad de gastar nada, así que al final terminé con él sin recibir nada. Rosa pensó que ya había superado todo esto, pero no pudo contener las lágrimas. Cariño, no llores, todo estará bien. Daría mi vida por ti si fuera necesario, prometió Alex. En ese momento, ninguno de los dos sabía que él cumpliría su promesa. En cuanto a Natalie, ella y Fred también sentían un creciente afecto el uno por el otro,
pero su relación se desarrollaba mucho más lentamente. Por ahora, solo salían a caminar juntos y hablaban, pero ambos sabían que, tarde o temprano, su relación se convertiría en algo más. Todo comenzó cuando Fred le propuso tomar un café durante un descanso para almorzar. Natalie no pensó mucho en ello, suponiendo que solo quería compartir algunos de sus planes. Natalie, ¿por qué sigues evitándome? ¿Odias a los hombres en general o solo a mí me encuentras desagradable?, preguntó él por alguna razón. ¿Qué te hace pensar eso? Claro, el divorcio no agregó nada positivo a mi historial de relaciones, pero aún quiero una familia. Es solo que, ¿quién se casaría conmigo? No pude quedar embarazada, así que tal vez soy infértil. Natalie se dio cuenta de que Fred quería cortejarla, y aunque ella también estaba interesada en salir con él, no quería engañar a este buen hombre. Él debería saber en lo que podría estar involucrándose, ella no se impondría a nadie. Entonces, supongo que consideras la posibilidad de salir conmigo, pero te preocupa que yo no te vea como una pareja seria o que me asuste la posibilidad de que no tengamos hijos juntos, respondió Fred. Fred normalmente hablaba como una persona común, pero cuando se ponía nervioso, tendía a usar un lenguaje formal. Natalie sonrió, entendiste perfectamente, Fred. Estaría encantada de considerar una cita contigo, siempre y cuando sea serio y no me haga sufrir después. Claro, eso suponiendo que no te moleste mi edad o mi imposibilidad de tener hijos. Fred se dio cuenta de que ella lo estaba tomando en broma, imitando su tono formal, y con una sonrisa dijo, bueno, Natalie, me alegra que hayamos llegado a un consenso. Solo me interesan las relaciones serias, y debo señalar que tu supuesta infertilidad es solo una hipótesis en este momento. Pero incluso si resulta ser cierto, debo decir que te valoro simplemente como una mujer maravillosa y una persona increíble. Después de esta conversación, la tensión entre Fred y Natalie disminuyó y comenzaron a acercarse. Ambos se dieron cuenta de que se gustaban y que ninguna circunstancia podría interferir con sus sentimientos. Más tarde, Fred también compartió lo que había tenido en mente. Natalie, tengo que decirte que siempre seré un adicto al trabajo y, como puedes ver, también tengo los defectos de ser incorruptible y tener principios. Así que, cuando nos casemos, me aseguraré de redactar un testamento a tu favor en caso de que algo me suceda. Natalie le puso un dedo en los labios y dijo, Fred, no hables así. Sé que no te perderé. Seré tu amuleto de la suerte y todo estará bien, ya verás. Y en cuanto al trabajo, no te limitaré, solo prométeme que tendremos muchos hijos, para que tenga algo con que ocuparme mientras estés fuera. Sabes, nosotras las mujeres a veces comenzamos a regañar a nuestros maridos porque trabajan demasiado, más a menudo que porque no trabajan lo suficiente. Natalie pensó que nunca querría cambiar a su esposo, le parecía que estaba esculpido en piedra, tan sólido, monumental y confiable. Alguna vez creyó que el sentimiento de estar segura detrás de un hombre era solo un cuento de hadas, una fantasía de mujeres, pero de repente resultó ser real. Me gusta cómo piensas, Natalie. Casémonos justo después de ganar el caso, le dijo él, así podremos empezar a tener hijos antes. Él era magnífico en su fuerza gentil. Natalie lo admiraba y se dio cuenta de que nunca había conocido a un hombre que pudiera ser así. De acuerdo, acepta. Puedes empezar a elegir el anillo, dijo Natalie con alegría, pensando en lo maravilloso que sería cuando todo encajara para las personas de buen corazón. No sabía aún que la vida haría ciertos ajustes en este plan. El juicio que liberaría a Rosa de Louis estaba a punto de celebrarse y Natalie finalmente podía concentrarse en su vida personal, habiendo completado su misión. El ambiente estaba cargado de tensión. Había una buena posibilidad de ganar el caso. Fred llegó primero y se sorprendió de que Alex aún no hubiera aparecido, ya que él tenía documentos importantes, por lo que decidieron esperar. En ese momento sonó un teléfono y una voz indiferente de un extraño informó a Fred que su hermano acababa de morir en un accidente automovilístico. El hombre parecía calmado, pero de repente se derrumbó como si lo hubieran abatido. Tuvieron que llamar a una ambulancia.
Afortunadamente, solo fue un desmayo. Fred, escucha, no quiero perderte. Creo que te amo, esto es real. Eres la persona más importante en mi vida, y aunque siento mucha pena por Rosa, necesitamos dejar de luchar. Natalie había venido al hospital expresamente para decir esto. Escucha, Natalie. Significas mucho para mí, pero no puedo traicionar la memoria de mi hermano. La policía trajo un informe. Alguien alteró los frenos de su coche, ¿entiendes lo que eso significa? No le quedó más remedio que aceptar que el asesino debía ser castigado. Rosa le aseguró a Natalie que todo terminaría algún día. Sabes, nunca volveré a buscar pareja. Llevo la desgracia conmigo. Si logro proteger a mi bebé, eso será todo lo que necesito para ser feliz. Escucha, no digas eso, debes seguir teniendo esperanza. Natalie también tenía mucho miedo de perder a Fred, a quien amaba con todo su corazón, y Rosa aún estaba en peligro. ¿Qué sucedería cuando diera a luz? Era aterrador imaginarlo, sabiendo de lo que su esposo era capaz. Sin embargo, había un rayo de esperanza. Fred logró ganar el caso grabando todas las amenazas de Louis, las cuales había transmitido a través de Nicholas. También demostró que Louis había transferido grandes sumas de dinero a Nicholas en momentos que coincidían con el incendio y el accidente. Ese día, Fred se hizo famoso, y Louis perdió su reputación. Nadie quería tratar con él, ya que estaba claro que estaba involucrado en actividades criminales y actuaba deshonestamente. Las órdenes están llegando sin parar. Creo que es hora de casarnos. Sabes, me siento muy mal sin Alex, te necesito ahora más que nunca. Esta extraña propuesta de Fred tomó a Natalie por sorpresa. Lo miró con incredulidad. ¿La amaba realmente o simplemente no podía sobrellevar la muerte de su hermano en soledad? Fred malinterpretó su silencio y sacó un lujoso anillo de su bolsillo, ofreciéndole la caja. Escucha, siempre soñé con que tú me propusieras matrimonio, pero por favor espera un poco, podrías arrepentirte de esto más tarde. Acabamos de pasar por tantas cosas. Natalie lloró y abrazó a su amado. Él era tan fuerte y, a la vez, frágil. Un verdadero caballero y una persona profundamente sensible, ella deseaba ser su esposa más que cualquier otra cosa en el mundo, pero no así, no ahora. Está bien, entonces esperaremos. Pero toma el anillo, cuando estés lista, solo póntelo en el dedo. No cambiaré de opinión, y cuando lo vea, sabré que estás lista, dijo sonrojado. Él estaba profundamente preocupado de que nunca vería el anillo en ella, pero no expresó este pensamiento. Los hombres adultos no lloran, simplemente sufren en silencio la ironía del destino. Fred estaba disfrutando la gloria de su éxito, recibiendo honorarios fantásticos, pero su amada lo había rechazado y su hermano se había ido para siempre. Sin embargo, no tenía remordimientos. Al mismo tiempo, Louis paseaba por su oficina por milésima vez, hirviendo de rabia. Si quedaba algún alma en él, solo anhelaba venganza. No sabía cómo herir a Rosamore, así que decidió contratar a un detective para vigilarla. Pronto descubrió que el amor repentino de Rose por la ropa holgada no era solo una cuestión de moda, estaba embarazada. Ese niño no es tuyo, cálmate, dijo la ex de Louis cuando él, con aire triunfante, le contó que lo sabía todo. No importa de quién sea el hijo, lo que importa es que tu nuevo ciclo de infierno apenas comienza, respondió Louis, y Rosa se dio cuenta de que la pesadilla no había terminado. El divorcio no significaba nada para un hombre como Louis, él la veía como su propiedad y no la dejaría ir. Escucha, necesitas mudarte a otra ciudad, simplemente esconderte de él, le aconsejó Natalie. Ella habría ido con Rosa, pero Fred estaba actuando de forma extraña y Natalie no podía dejarlo solo. Su amado podía permanecer en silencio durante días y luego, de repente, reír y afirmar que su hermano parecía estar vivo dentro de él. El psicoterapeuta al que consultaron dijo que pasaría, pero les aconsejó no dejar a Fred solo. Tienes razón, simplemente retiraré el dinero y desapareceré.
No usaré mi tarjeta SIM ni mi tarjeta bancaria y él no me encontrará. Rosa advirtió que no podría comunicarse con Natalie ni con Fred, ya que sería peligroso para todos. Aún así, dejó una dirección y pidió que la visitaran en 7 u 8 meses, cuando Louis dejara de buscarla a ella y a los demás. Así fue como Natalie supo más tarde que Rosa había muerto durante un parto prematuro y que Louis se había llevado a su hijo. «Es mejor para él vivir conmigo que en un orfanato», dijo Louis cuando Natalie lo confrontó y le preguntó directamente qué sucedería con el niño. Natalie no creía que el niño estuviera mejor con un padre como Louis, incluso un orfanato le parecería un paraíso en una situación así. Pero había otra opción. 6 meses atrás, ella se había puesto el anillo de Fred, finalmente se habían casado. ¿Por qué no tomar la custodia del pequeño? Rosa seguramente habría aprobado la idea. «Escucha, Natalie, no estoy en contra, pero no será fácil», le advirtió Fred. No obstante, Natalie estaba decidida a ir hasta el final. Exigió una prueba genética ordenada por la corte, alegando que Alan había sido concebido con nicholas. En realidad, no estaba segura de esto. Alan se parecía a su madre, de cabello claro y ojos azules, sin nada de Louis o de nicholas. Pero no había otra manera, ya que aún no se había tomado una decisión sobre quién tendría la custodia del niño. Se realizó la prueba y resultó que Nicholas era, en efecto, el padre biológico. Bueno, ahora Louis no tiene derechos, no tenemos que preocuparnos por el niño. Solo necesitamos negociar con Nicholas. Natalie dijo que solo debían ofrecerle dinero. Fred recordó que ese tipo resbaladizo estaba obsesionado con el dinero, por eso había trabajado para un sinvergüenza. Pero, para sorpresa de la pareja, Nicholas no aceptó el dinero y les dijo: «Cederé mis derechos de todos modos. Verán, descubrí que estoy gravemente enfermo, así que decidí vender mi departamento y donar todo el dinero a un monasterio. Iré allí para vivir el resto de mis días». Nicholas había perdido mucho peso, envejecido al menos 15 años, y era difícil reconocer en este hombre demacrado al que alguna vez había sido un alegre y enérgico playboy. «Es bueno que mi hijo tenga padres decentes». No se sabe si fueron las oraciones de Nicholas, quien efectivamente fue a vivir a un monasterio, o si fue algo más, pero Natalie logró adoptar al hijo de la mujer que no hacía tanto tiempo había odiado con todo su corazón, considerándola una rompehogares. «Sabes, Natalie», dijo Fred, «le envié ayuda a Nicholas y me dijeron que de alguna manera se recuperó de una enfermedad incurable, pero no dejó el monasterio, sigue trabajando con más dedicación aún. Estaba emocionado cuando le llevé una foto de Alan». «Estás visitando a Nicholas, ¿por qué no me lo dijiste?», se sorprendió Natalie. Desde que supieron que esperaban otro hijo, todas las actitudes extrañas de su marido habían desaparecido, pero él seguía siendo tan misterioso y callado como siempre. «Al principio pensé que no debía preocuparte, pero luego tuve un sueño con Alex. Rose estaba con él. Me pidieron que te dijera que ambos están bien, pero que Nicholas aún tiene algo de tiempo, lo necesita». Fred habló inesperadamente. En cualquier otro momento, Natalie le habría pedido a su esposo que visitara a un psiquiatra otra vez, pero en realidad ella también había soñado con Rose. Rose estaba en algún lugar hermoso, al lado de Alex, y ambos sonreían y saludaban felizmente. Natalie no se había atrevido a contárselo a Fred antes, pero ahora sintió que podía compartirlo, ya que sus sueños eran tan similares. «Y yo pensé lo mismo, que no deberías estresarte», dijo Fred, «pero ahora he decidido decirte que espero gemelos varones». Al final, era el momento adecuado para que su esposo supiera que pronto su familia tendría 3 hijos. Cuando nacieron la niña y el niño, la pareja decidió llamarlos Florence y Alex, aunque no habían acordado los nombres de antemano. El día en que nacieron, alguien incendió la oficina de Louis, y fue el único que no logró escapar. Solo 6 meses después descubrieron que alguien había estado rondando cerca de la oficina antes del incendio, pero nadie reconoció a Nicholas, por lo que la investigación abandonó el intento de encontrar al culpable. Después de todo,
Louis había sido una persona tan mala que toda la ciudad lo odiaba y nadie estaba interesado en encontrar al asesino, tal vez solo para darle un premio. Por supuesto, fue extraño que un monje guiara a todas las personas hacia la salida de emergencia apenas 10 minutos antes del incendio, y estaba claro que alguien había bloqueado la puerta de la oficina de Louis desde el exterior. Por obra del destino, el dinero de Louis terminó con Alan cuando murió, ya que no tuvo tiempo de actualizar su testamento, el cual dejaba todo a Rose, y como ella ya no estaba viva, la herencia fue para su hijo. Al final, no solo Louis no pudo hacerle daño al niño, sino que también, sin querer, lo convirtió en su heredero.